fíjate que hace 70 años ya. Sí, de Mercader. Mercader, el asesino. La víctima. Trotsky. El escenario. Coyoacán, la casa de Coyoacán. Este hombre tuvo un desempeño político muy accidentado. Fue detenido, encarcelado y condenado al exilio. Primero en Siberia. Y se peló, se escapó. Y varias veces, estuvo cuando menos 3 veces en Siberia. Regresó a Rusia para participar en la Revolución de 1905 y fue a dar a Siberia por segunda oportunidad. Pasó el resto de su vida porque lo expulsaron del Politburó y luego lo sacaron incluso. Estuvo en Turquía, Francia, Noruega. Nadie lo quería. Suecia, Londres, París. Los Estados Unidos tenían el afán de protegerlo, porque eran tiempos en que había un enfrentamiento político muy soterrado, ¿no? Pero firme. Entonces los gringos le asignaron dinero y guardias. Y cuando un pintor famoso le pidió al presidente de este país que le abriera los brazos, lo hizo. Sí, así es. El hombre en Siberia se puso a pensar cómo podría hacer la revolución, y como conoció a Lenin en París, creo que fue en París, sí, en París donde lo conoció, entre los dos el pensamiento de ambos hizo que la parte de la fuerza de las tropas estuviera en la mente de Trotsky, e hizo el Ejército Rojo, en fin, hasta Pero acá. con base a Marx. Sí, los dos. Los dos. Primero tenían, es Hegel, Marx y Engels y Lenin, y luego Trotsky, la Fuerza Armada. Pero una gran capacidad de estrategia y derrota a las tropas que les envía el propio Estados Unidos y buena parte de las naciones europeas a tratar de derrocarlos allá en 1919, y derrota a todos, a los rusos blancos, a estos, y consolida el poder soviético. El brazo largo de Stalin, decían, llegó hasta México. Hasta México, y se hizo pasar por un Jacques Mornard, y era Ramón Mercader, Jaime o Javier Ramón Mercader. Atacó a Trotsky un día como este, después de seducir a una secretaria y hacerse de la confianza de todos. Mercader atacó a Trotsky el 20 de agosto de 1940 con un piolet que llevaba escondido bajo el impermeable, porque era tiempo de lluvias. Entonces traía su gabardina y se le hizo mejor arma, y pensó que lo iba a matar del primer golpe porque lo distrajo mostrándole unos trabajos, y afuera lo estaba esperando su mamá al asesino con un coche en marcha. Pero resulta que todo salió mal. Al darle el terrible golpe, también terrible fue el aullido del hombre. Incluso cuando llegaron los primeros a auxiliarlo, les dijo: no lo maten, para saber de parte de quién venía el atentado. Que no era difícil de adivinar, pues. Eran este grupo de refugiados españoles, pues eran leales totalmente a Stalin, que era el único que los había ayudado en la guerra. Y fue cuando muere en el 24 Lenin, cuando llega Stalin, que había sido colaborador, estaba en Pravda, el director, que había sido colaborador, y hubo un documento de Lenin que desviaron, que decía: mucho cuidado con Stalin, que no, a mi muerte no vaya a llegar él, porque es muy cruel, porque no tiene los métodos de nosotros. Pero desviaron esa recomendación, llegó Stalin e hizo la historia. Pero lo sabían muy bien, es decir, Stalin de inmediato toma las medidas para apoderarse de los mecanismos de control interno y deja fuera a todos los demás aspirantes. ¿Cuántos años? El criminal permanece 20 años en la cárcel en México,
Y qué raro que no se haya fugado después del respaldo que tenía de todo lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Qué raro. Es que nomás le habían echado 20 años, los cumplió de principio a fin. Y a Sí. mí me parece 20 años muy poco comparado con Ignacio del Valle. 20 años por matar nada menos que a León Trotsky, que no se llamaba así. Ventaja. Ah, adoptó ese nombre Sí. como seudónimo. Era algo como Bronstein. 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 Era León Davidovich Bronstein, nacido en Ucrania. Sí. Sí, después de la liberación, Mercader fue un hombre muy extraño porque tardó mucho tiempo en dilucidarse cuál era su origen. Hablaba varios idiomas, adoptó una personalidad falsa porque no era Mornar Jacques, sino Ramón Mercader, y parece que fue maestro en la penitenciaría, tuvo muchos alumnos, muy discreto, callado. Saliendo en libertad se fue a Cuba y de Cuba hasta la Unión Soviética, en donde ya más tarde Fue condecorado como héroe de la Unión Soviética y está enterrado ahí en el muro del Kremlin como héroe. Lo que sé, y no estoy seguro de haberlo leído bien, que no solamente Trotsky, sino Natalia, la esposa, están en el jardín de su casa enterrados, de esta casa de Coyoacán. quién sabe, Y es que probable. tienen allí la bandera roja permanentemente. No, yo conozco la casa, el jardín, todo, y no Pues no existe sabe. ni lápida ni banderas ¿Quién sabe? extranjeras, Tomás. Eso sí, por eso me extraña. Sería una novedad, sería algo muy notorio. Aquí están enterrados. No, además el que cuida la casa como museo es el nieto, ¿no? De 80 y tantos años. Sí, tenían un hijo. ¿De quién era el hijo? Y luego viene el nieto. No me acuerdo cómo está. Una vida preciosa en lo que se refiere a lucha junto con Lenin, que muere a los 54 años, ancianito, lo que son las vidas intensas. Se habla mucho de que Trotsky, bueno, pero eso es la historia romántica o picaresca, ¿no? Tuvo relaciones muy intensas con Frida Kahlo. Y alguna Pero es que señora, a Frida no algunas- dejaba títere con cabeza. alguna señora diría, no es cierto, Frida no estuvo relaciones con Trotsky. Bueno, pues fue una época única, con personajes tan vigorosos como Siqueiros, Diego, Frida, Trotsky, Salvador Novo en otro sentido. Todos ellos eran... El general Cárdenas. nada menos, el que abrió las puertas del país a estas gentes junto con las de España.